Bien, otra vez buenas tardes, mi nombre es Julio Armaza y vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal, parte general, en la sección C. Hoy, 15 de septiembre de 2020, tenemos clases de 15 y 40, perdón, de 17 y 40, ¿sí? A 19 y 20. El delegado es el señor Edward Istaña Chipana. Muy bien, si fuera tan amable, algún compañerito en que nos hemos quedado, pero lo más preciso que sea posible, no genéricamente, no me digan la teoría del delito, o sea, lo más exacto. ¿En qué nos hemos quedado? Doctor, buenas ¿Cómo tardes. está usted, Diana? Bueno, Dígame. sí, lo último que hemos hablado sobre todo sobre los elementos, ¿no? La acción, la tipicidad, la antijuricidad. También hemos hablado, a diferencia de la otra clase, sobre la culpabilidad. Nos ¿Ya? hemos quedado en lo último, que en el artículo 11 nos dice que la pena es un elemento más del delito. Ah, Sin ya. embargo, se ha demostrado que no es así, que la pena Le es una agradezco. consecuencia jurídica del delito. Ese quedó, doctor. Muy bien, le agradezco. Entonces, continúa. Sí, pero antes de continuar, recuerde usted que la propia ley es la que nos induce a pensar que la pena está vinculada al delito, ¿ya? Pero ya sabemos que eso no es así. A ver, antes de comenzar, me estaba olvidando. Antes de comenzar, eh, señor delegado, ¿cuántos compañeritos son? ¿Cómo están haciendo de las listas, a ver, de la asistencia? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está Respecto a la usted? asistencia, ya la estoy tomando a través de un programa de Google que también utilicé el semestre pasado para grabar la asistencia. Ya. Otra cosa, ¿no han cambiado todavía el horario? No me fijé, en este mismo momento lo voy a hacer, es que estaba Ya. realmente Y, full. y, 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 me- y toma usted una foto porque la señorita delegada del turno de la mañana me ha apoyado. ¿Dónde está ese documento? Mira, no lo encuentro ahorita. Ha tomado una fotografía, acá está. Ha tomado una fotografía el sistema donde está saliendo, pues, del grupo A le sale otro horario. Y entonces, usted haga lo mismo, le toma una foto y me lo envía por WhatsApp, cosa que vamos a presentar un reclamo oficialmente al señor decano para que arregle esta situación. No vaya a ser que yo esté hablando y que esto no quede en el sistema y luego digan que no estoy trabajando y usted que no esté estudiando. Entonces, preocúpese, por favor, de eso. Sí, doctor, acabo Hay que de hacer, verlo y no se ha cambiado hasta ahora. ya. Por eso, Simplemente le tómele una estoy enviando una fotografía. foto. A ver, yo te voy a enviar la fotografía que me ha enviado a mí la delegada del turno de la mañana, ¿ya? Para que hagas algo parecido. O ya lo has Ya le hecho envié igual. una fotografía. Ya, pero mejor es, no se lee ahí, mira, ¿qué te parece esta que te voy a enviar yo? A Y ver. luego la borras para que no te confundas. Sí, Espérate. sí, sí. Y luego la borras. Ella me ha enviado esto, mira. Me parece más, mejor que lo que tú me has enviado porque así lo puede leer la autoridad. Mira, te lo voy a enviar. Mm, ya está, ya lo debes tener. ¿Sí? Sí, Ya, ahora ya lo bórralo tengo. para que no te confundas. O si quieres no lo borras, pues eso ya es tu problema. Y me envías uno igualito, que debe ver igual en el sistema, para así yo pues presentar un reclamo hoy día o mañana a las autoridades. ¿Ya? Bien. Ok, está bien. Nada más, mis amigos. Ahora sí, vámonos al curso. El día de hoy voy a hablar de cómo es que ha ido evolucionando la teoría jurídica del delito. Es una clase un poquito complicada, pero si usted presta atención, le va a ser muy útil y se va a usted a ahorrar mucho tiempo de leer pues libros que le indiquen cómo es que ha ido evolucionando la teoría del delito. ¿Ya? Comienzo así. Es fácil para mí, claro, que tengo alguna experiencia, decir, como tengo dicho, que el delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Es fácil, pero eso ha evolucionado. La dogmática jurídico-penal es la que nos ha indicado que eso es así. Antes no se manejaba ese criterio. Recuerda el concepto de Ricardo Heredia.
el delito es una grave perturbación del orden social. Yo no veo por ningún lugar el elemento acción, tipicidad, antijudicial y culpabilidad. No los veo. Ni siquiera está la pena. Entonces, los peruanos de fines del siglo XIX tenían otra formación. Usted tiene una formación pues diametralmente distinta, porque usted sí conoce qué es la dogmática jurídico-penal. Ya el semestre pasado le he dedicado unas palabras, aunque sea 10 minutos, a estudiar la dogmática. La dogmática es una creación reciente de los juristas que pertenecen al llamado periodo científico del derecho penal. Para ellos la ley es un dogma, pero hacen construcciones teóricas, a veces por encima de la ley, interpretando la ley científicamente. Ricardo Heredia a sus alumnos les daba conceptos meramente prejurídicos. El delito es una perturbación grave del orden social. Usted tiene conocimientos más detallados que los estudiantes de San Marcos de 1884, que de esa fecha es el libro de Ricardo Heredia. Entonces, usted está partiendo pues sobre bases más sólidas y va usted a arribar a puertos seguramente más fructíferos a lo largo de su carrera, de su profesión, y va usted a ser seguramente algunos juristas creativos, van a crear derecho penal. Claro, para contener el poder punitivo. No digo que van a crear derecho penal para enviarnos a la cárcel a todos, será por lo contrario. Muy bien. Ya sabemos entonces que por la dogmática jurídica hemos convenido en que más o menos el delito es una acción típica, antijurídica y culpable. A esos componentes, según lo dije la clase pasada, usted le va a llamar los elementos positivos del delito. Estos tienen como contrapartida otros de carácter negativo. Ya la clase pasada los mencioné, ahora solo voy a recordarlos, con cargo a estudiarlos más adelante. Los elementos negativos de la acción, creo, son sueño, sonambulismo, hipnosis, fuerza física irresistible y estados espasmódicos. Los elementos negativos de la tipicidad son, creo, error de tipo y a veces el consentimiento, y la adecuación social, tal vez. Los elementos negativos de la antijuridicidad son la legítima defensa, el estado de necesidad agresivo, el consentimiento a veces, digo a veces porque recuerde que le he dicho que también es una causa de atipicidad. Entonces, en aquellos casos en los que no sea una causa de atipicidad, será una causa de justificación. Luego, el ejercicio legítimo de una profesión, de un oficio o de un cargo. Punto aparte. Los elementos negativos de la culpabilidad son la locura, el retardo mental, acaso la minoría de edad y otros supuestos en los cuales el agente no tenga conciencia de que su conducta sea antijurídica por razones más o menos patológicas. Ejemplizancia, ha bebido demasiado licor o se ha drogado, en grado tal que ha perdido pues la conciencia de la antijuridicidad. No puede reparar que lo que está haciendo es una conducta homicida delictuosa. Y hay otras causas de exculpación que reposan sobre base no patológica, sino sobre lo que algún penalista llamado, hoy lo vamos a citar ese penalista, la no exigibilidad de otra conducta. Allí vamos a colocar, me imagino, la obediencia jerárquica que está en el artículo 20, inciso 9, si la memoria no me traiciona. Allí vamos a colocar el estado de necesidad exculpante que se encuentra en el artículo 20, inciso 5, si la memoria no me traiciona. Allí vamos a colocar el error de prohibición del artículo 14 y la determinación culturalmente condicionada del artículo 15. Y otras instituciones jurídico-penales que no están en el código. Y a eso los penalistas le llaman las causas supralegales de exculpación. Sobre esas instituciones, ¿sí?, también pues, dedicaremos alguna porción mínima de alguna lección en el futuro. Muy bien. Profesor, ya sé, cansinamente lo has dicho, que el delito es una acción típica, antijurídica y culpable. ¿Cómo concebían ese delito las teorías del delito? Bueno, se lo voy a explicar a continuación, ¿ya? Existían, o existen mejor, varias teorías, ¿ya? Hay una que se llama el causalismo naturalista. Ahí tiene usted la primera. Hay otra que se llama el causalismo valorativo. Hay otra que se llama la teoría de la adecuación social. Hay otra que se llama el finalismo
y últimamente ha tomado vigor, ¿sí? Está de moda el funcionalismo. Yo espero conversar con ustedes esta noche de todas estas escuelas, doctrinas, teorías, conceptos del delito, ¿ya? Comenzaré por la más antigua. La más antigua se llama el causalismo naturalista. Entonces ponga usted, escriba usted en su cuadernito, tome nota, concéntrese, que en 8 minutos, 10 minutos, segundos, comenzamos, ¿ya? Entonces, concéntrese y luego, en 10 segundos, damos inicio a esta explicación. Bien, jóvenes, ahora sí, comenzaré a hablar del causalismo naturalista. Se dice o se atribuye la creación de esta doctrina, o si no se atribuye pues la creación, y usted habla de tonterías, representantes máximos de estas teorías son Franz von Liszt, yo ya mencioné quién es ese autor el semestre pasado, y Ernest von, B chiquita o N, Belling, con B grande. Por eso a esta teoría se la llama el causalismo naturalista o el sistema Liszt-Belling, Liszt-Belling. De las dos maneras usted va a encontrar por internet información referida a esta primera teoría. Muy bien. ¿Qué dice el causalismo naturalista? ¿Qué dice Liszt y Belling? Mira, fíjese. Ellos definen el delito más o menos así. No utilizan la palabra acción, ya yo voy a utilizar la palabra acción. Es una acción, pero ellos no dicen acción. Ahora sí voy a seguir puntualmente lo que dicen. Típica, antijurídica y culpable. Para ellos el delito tiene por lo menos 3 elementos: la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Antes de Belling no existía la tipicidad. Franz von Liszt nunca definió el delito como una acción típica. De frente decía antijurídica, culpable y punible. Pero no había ahí la tipicidad, porque el Tratado de Liszt es anterior a 1906 y Belling va a introducir el concepto de tipicidad en 1906. Bueno, bien. Como fuere, el delito para esta teoría, para el causalismo naturalista, es una acción típica, antijurídica y culpable. Ya sé que muchos penalistas que se adscriben a esta concepción también introducen a la pena como un elemento del delito, pero ya no voy a volver a repetir lo mismo. Ya sabemos que la pena no es un elemento del delito. Ahora, los 3 primeros elementos, se lo dije en algún momento, son conocidos con el nombre de injusto o ilícito. Usted le llámele como quiera. Los penalistas dicen lo injusto penal, otros dicen lo ilícito. Cuando usted encuentre estos sintagmas de injusto o de ilícito, entienda que están haciendo referencia, 1, a la acción, 2, a la tipicidad y 3, a la antijuridicidad. Muy bien. Para estos penalistas, lo injusto penal solo contiene elementos objetivos. Cuando decimos objetivos, estamos dando a entender que son elementos perceptibles a nuestros sentidos. Los podemos conocer, aprender a través del uso de los sentidos. Ejemplo y gracia, la vista. A través de la vista yo puedo percatarme que usted ha cogido el teléfono celular de Juan Pérez y se lo está llevando a su casa. Bien. Dice esta teoría que los elementos no objetivos, sino más bien subjetivos, no encuentran ubicación en lo injusto penal, sino en la culpabilidad. Por consiguiente, el esquema de la teoría jurídica del delito
del causalismo naturalista es así. Objetivo lo injusto penal, subjetiva la culpabilidad. Todos los componentes que puedan ser percibidos a través del uso de nuestros sentidos, de hecho están en lo injusto penal. Y los otros, los subjetivos, que no puedo conocerlos, aprenderlos a través del uso de los sentidos, tienen que estar en la culpabilidad. No hay un solo penalista de ese periodo que pertenezca al causalismo naturalista que piense de una manera diferente a como yo le estoy indicando a usted. Punto aparte. Si eso es así, y hoy sabemos que el delito es una acción típica, antijurídica y culpable, después de Litz y de Belling, aquellos discípulos de estos juristas que seguían el causalismo naturalista decían lo siguiente: la acción es objetiva, la tipicidad también, la antijuricidad igualmente, y solo la culpabilidad es subjetiva. Si en la acción solo hay elementos objetivos o perceptibles a mis sentidos, la acción no es otra cosa que la inervación muscular en los delitos comisivos o la distensión muscular en los delitos omisivos. Significa que podemos cometer delitos de dos maneras: comisivamente, moviendo los músculos del cuerpo, cogiendo un ladrillo, una piedra y lanzándosela a la cabeza de nuestro enemigo, comisivamente u omisivamente. Señor delegado, ¿David Manuel Ique Zambrano es alumno de nosotros? ¿Estudia en la clase? Voy a revisar la lista. Porque hay uno que quiere entrar, no sé si lo hacemos ingresar. David Manuel Ique Zambrano. Ique es el apellido. Y... Estoy revisando la lista. Ah, no, ya le denegué, pues ya le denegué, ya déjalo. Ya, pero ¿era o no era? No sé, pero nosotros tenemos cada uno un correo institucional que supongo que tenemos que respetar, así que no es, entonces... Ya, bien. Punto aparte. A ver. Otra vez Ique, por eso revisa si es Ique. ¿Quién será? Pues Ique, persona ajena, dice. Si es ajena, pues porque le vamos a admitir, ¿no? Ya le denegué. ¿Alguien conoce a Ique? Bien, punto aparte. Entonces, continuamos. Ya sabemos que podemos cometer delitos comisivamente u omisivamente. ¿Pero quién será? David Manuel Ique Zambrano, insiste. A ver, lo hacemos ingresar y le preguntaremos quién es, ¿ya? No. ¿Sí? Ricardo, ¿tú lo conoces? Sí, no, acabo de leer en el chat de que sí lleva el curso según Dutic. Seguro está entrando con un correo personal y no se ha fijado que Ya, debe a ver, el correo. vamos a admitirlo. Señor Ique, ¿ya ingresó usted? Ique Zambrano. Señor Ique, ya le hemos admitido su ingreso. Envíenos un mensaje. ¿Usted está matriculado e inscrito en este salón? Señor Ique. Hola, hola, Ique. Ique Zambrano. Doctor, ¿cuál es su nombre? Iker. No me acuerdo, hijito, ya te dije, pues, pero es Ique Zambrano. No me acuerdo qué nombre habrá colocado. Pero sí me grabé bien el apellido Ique Zambrano. Y mire, y fíjate, lo hemos autorizado y luego ya nos identifica. David Manuel Ique Zambrano, ¿está usted presente? Haga uso del micrófono o conteste por medio del chat. David Manuel Ique Zambrano. Ya apareció su nombre. Me parece que no está. Pero yo le he autorizado que... No está, porque acá aparecen los conectados en una lista de los que están en el Meet y no aparece ningún David.
Pero ahorita exacto. yo le he autorizado su ingreso, yo mismo le he autorizado. Le he puesto, ¿me autoriza? Sí le he puesto. Bueno, ya, habría que averiguar. Averigüe usted, señor delegado, quién es este joven, ¿ya? Bien. Punto aparte. Entonces, continuemos. Se puede cometer un delito comisiva u omisivamente. Cuando se perpetra el delito comisivamente, el agente realiza movimientos musculares o corporales. A eso le llama el derecho, bueno, no solo el derecho, bueno, ¿cierto? El derecho penal, la inervación muscular. Hay que mover, inervar algún músculo para poder coger una piedra y lanzarla con la potencia o la fuerza de nuestros brazos a la cabeza del enemigo a quien queremos matar. Se llama acción, inervación. En los delitos omisivos no hay tal inervación, sino por el contrario hay distensión o relajamiento muscular. Ejemplo, en El Lazarillo de Tormes, una novela del siglo de oro español, es un sujeto que ha sido contratado por un ciego para que lo guíe, pero tanto lo maltrataba el ciego que Lazarillo decide hacerle daño, causarle un mal o lo que fuere. ¿Sí? Entonces, el Lazarillo está a punto de saltar, de cruzar un río que le hacen creer una sequía, no me acuerdo, y al frente de la sequía hay un muro de piedra, ¿verdad? Entonces, omite advertirle que salte. En la novela más bien le dice que salte, pero yo me estoy inventando, por eso, omite advertirle al ciego que salte, simulando el Lazarillo que está leyendo el periódico, que está realizando otro tipo de actividades o lo que fuere. Como al ciego nadie le comunica que está a punto de saltar y caerse y chocarse con unas piedras o irse al barranco, al vacío, porque el Lazarillo quiere matarlo o lesionarlo, este Lazarillo se está vinculando a la comisión de un delito, pero no porque haya actuado, se dice jurídicamente hablando, sino porque no actuó. Entonces, hay delitos que cometemos por acción o comisivamente, en cuyo caso el agente realiza un movimiento corporal o muscular, a eso se llama inervación, o hay delitos en los cuales el agente no realiza el movimiento corporal esperado por el ordenamiento jurídico penal, sino que por el contrario, relaja los músculos, distensión muscular, relaja los músculos y deja de realizar la conducta que el ordenamiento jurídico espera que en este caso concreto realice. Punto aparte. Si usted le pregunta a Liszt o a Belling o a cualquiera de los discípulos de estos dos grandes penalistas o a cualquier jurista que estuviese enfeudado su pensamiento al causalismo naturalista y lo interroga, digo, respecto de si allí debe concurrir algún elemento subjetivo en la acción, le dirá que no, porque lo injusto penal es objetivo y la acción solo es o movimiento muscular, inervación, o distensión muscular, relajamiento. Nada más tengo que decirle del primer elemento de la teoría jurídica del delito para esta concepción. Segundo elemento. Recuerde usted que el otro elemento se llama la tipicidad. Dicen los penalistas que en la tipicidad tampoco deben concurrir elementos subjetivos. Dicen los juristas que siguen por el causalismo naturalista, ¿no es cierto?, que tampoco deben concurrir elementos subjetivos, sino elementos objetivos. ¿Cuándo una conducta es típica para el causalismo naturalista? Cuando un sujeto, en el ejemplo que acabo de poner, inervando los músculos de la mano derecha, coge una piedra y la lanza sobre la cabeza del sujeto pasivo a quien desea matar y mata. Punto aparte, fíjese, basta que usted se percate que el agente activo ha realizado esta conducta y luego compruebe leyendo el código, y para eso necesita usted la vista, para lo primero, y también para lo segundo, leer el código. Y luego, leyendo el código, y específicamente el 106, comprueba que dice el que mata a otro, y usted ha visto que yo he matado a otro, hay tipicidad penal. En el tipo penal solamente deben concurrir elementos descriptivos. Allí solo debe haber una descripción de la conducta que el Estado quiere prohibir, realice el agente activo.
en la tipicidad no pueden existir elementos subjetivos. Los elementos subjetivos están en la culpabilidad. La tipicidad solo es encuadramiento. Ahí no hay malas intenciones ni buenas intenciones. Las malas intenciones estarán en la culpabilidad y se denominan dolo. Como el dolo o mala intención es un elemento o aspecto subjetivo, porque ninguno de nosotros puede conocer las intenciones a través del uso de los sentidos, estos juristas han colocado esa mala intención o dolo en la culpabilidad. Lo injusto penal es objetivo. Punto aparte. Más tarde, hoy día vamos a ver que en la tipicidad penal no solamente hay elementos descriptivos. ¿Acaso el legislador haya colocado también elementos normativos? Y ahora sí que vamos a tener algunos problemas. Pero sobre eso volvemos más tarde. Continúo. Esta teoría dice que la antijuridicidad es objetiva y por ende en vano pretendemos encontrar elementos de otra característica. ¿Qué cosa es la antijuridicidad? Aunque Liszt había distinguido durante el siglo XIX entre antijuridicidad formal y antijuridicidad material, básicamente la antijuridicidad para él, básicamente, pero no es la única, es la antijuridicidad material. Por antijuridicidad material, entienda usted vulneración del bien jurídico tutelado. Por antijuridicidad formal, entienda usted que con la conducta se hace lo contrario de lo que dice la norma. No se haga mucho problema de que no le explique con detalle la diferencia entre antijuridicidad formal y antijuridicidad material, porque recuerda que vamos a estudiar la antijuridicidad, le vamos a dedicar 20 días a la antijuridicidad, solamente a la antijuridicidad. Y ahí hablaré con mayor detenimiento en qué consiste una y otra, ¿ya? Por lo pronto, conténtese con saber que hay antijuridicidad material cuando se afecta el bien jurídico tutelado. Muy bien. Para Franz von Liszt, eso es por la antijuridicidad. Para Belling y para el causalismo naturalista, en la antijuridicidad solo tienen que existir elementos objetivos, nunca elementos subjetivos. Mi conducta es antijurídica cuando lesiona o afecta el bien jurídico. No interesa por qué lesionado, el por qué, el aspecto subjetivo, el fin, la razón por la cual me animé a lesionar, no es un problema que tenga que ser estudiado ni en la acción, ni en la tipicidad, ni en la antijuridicidad. Es un problema que tiene que ser analizado en la culpabilidad. Entonces, fíjese cuántas cosas dicen estos señores respecto de lo injusto penal. Ahora bien, avanzo. Como los elementos subjetivos están en la culpabilidad, y dolo significa mala intención, doy por descontado que usted fácilmente va a poder colegir que la mala intención, uno, es un elemento subjetivo, o sea, no perceptible a través del uso de los sentidos. Y dos, siendo un elemento subjetivo, nunca puede estar ubicado el dolo, repito, ni en la acción, ni en la tipicidad, ni en la antijuridicidad, porque esos tres elementos del delito sirven para recoger aspectos solamente objetivos. Los subjetivos están en la culpabilidad. Por eso, por razones sistemáticas, es obvio que el dolo se encuentra en la culpabilidad. Punto aparte. ¿Y cuándo hay culpabilidad? Para estos juristas, se es culpable cuando existe un nexo psicológico entre el agente que realiza la conducta delictuosa y el resultado que produce. Todos los penalistas que siguieron el causalismo naturalista trabajaron con concepto psicológico de culpabilidad. Tome nota porque ya en 5 minutos que llego a la otra teoría voy a trabajar con otro concepto. A ver si no, pero estos trabajan con otro concepto. Por eso lo voy a repetir. El causalismo naturalista trabaja con un concepto psicológico de culpabilidad. Según este concepto, o somos culpables o no somos culpables. Lo seremos en aquellos casos en los que se dé un nexo psicológico entre el agente
y la conducta que está realizando misma que lesionará el bien jurídico tutelado. Ahora sí puedo decir, si se da ese nexo mental o psicológico entre usted que está ejecutando el crimen, el hecho y el resultado que está produciendo, usted es culpable. Si no se diese ese nexo, definitivamente usted no es culpable. O somos culpables o no somos culpables, pero no podemos ser más o menos culpables. Yo ya en 2 minutos le voy a demostrar que sí podemos ser más o menos culpables. Con eso, mis amigos, he terminado de analizar, grosso modo, la teoría o el causalismo naturalista. Quedo a vuestra disposición por si alguien quisiese formular alguna pregunta. Doctor, yo tendría una pregunta. Diga usted, mi amigo. Bueno, según observó en el causalismo naturalista, como usted bien mencionó que la culpabilidad tendría que existir un nexo psicológico entre, creo que mencionó, entre la persona y su actitud. En todo caso, se podría pensar de que en ese tiempo los seguidores de esa corriente, se puede decir, pensarían que las personas en barrios peligrosos son más culpables que las personas que viven en el centro de la ciudad. Claro, pero por otras razones, yo le explico. Recuerde usted, bueno, yo no sé si se lo he dicho. ¿Usted llevó el curso de Derecho Penal General 1 conmigo? No lo identifiqué. ¿Con quién estoy hablando, amigos? Con Ricardo, claro, Con Ricardo Asima, mi alumno, Ricardo Asima, alumno, ¿ya? Siempre es bueno identificarse. Profesor, te habla fulano de tal, me dice usted, ¿ya? Ya bien. En efecto, Ricardo, pues, es mi alumno. Entonces, Ricardo sabe que el positivismo jurídico penal, al positivismo no le interesa la culpabilidad por el hecho, sino la culpabilidad por el autor. O sea, no le interesa qué hizo ese sujeto, sino quién es. Y si ese sujeto vive en la periferia, ya debe ser medio sospechoso, y debe ser pobre, y no debe ser blanco, y debe ser moreno, etcétera, 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 etcétera. Entonces ya usted sabe que el derecho penal trabaja con estereotipos. Ya usted sabe que el positivismo jurídico penal, eso ocurrió en Perú, después de Franz von Liszt. Franz von Liszt escribe su libro en 1882, se llama El programa de Marburgo de Derecho Penal, que ha sido traducido por Rivacoa, me parece, al castellano, y se llama La idea de fin en el derecho penal, ¿ya? Fíjese, en este libro, que usted ya lo puede revisar porque está en internet, va usted a ver, le decía el semestre pasado, cómo es que el positivismo jurídico penal va a influir en el pensamiento de Liszt, aunque luego Liszt no lo reconozca, porque él no cita ni una sola vez ni a Lombroso, ni a Garófalo, ni a Ferri en su libro. Pero de hecho, por las ideas que yo le he dado de ese autor, de Liszt, claramente se ve que estuvo pues influenciado por el positivismo jurídico penal. ¿Y qué hemos hecho después de 1882 en Perú? Seguramente que antes también, yo no me acuerdo, pero sí yo he escrito algo sobre eso, les he dado unas copias yo, pero no de todo el libro, ¿verdad? Yo tengo un librito que trata de los criminalistas peruanos del siglo XIX. Ahí yo he demostrado, en la medida de mis pocas posibilidades, claro, que el Estado peruano mandó a comprar de Francia algunos instrumentos costosísimos que se repartieron por todas las comisarías del Perú, y que la policía lo que tenía que hacer es, mira la función de la policía en esa época, medía cerebros, medía dedos, brazos, piernas, dedos de las manos, de los pies, etcétera, etcétera, sobre todo del lado izquierdo, orejas, todo del lado izquierdo, sobre todo digo. Bien, ¿por qué? Porque se creía, joven amigo, que los delincuentes tenían algunas características somáticas o corporales. Depende de la medida que uno tenga, pues los brazos, los pies, la forma del cerebro, del cráneo, para saber si es delincuente o no es delincuente. Ya de eso he hablado el semestre pasado. Si una señorita tiene los dedos de los pies desarrollados, mira lo que dice el positivo, esa es una delincuenta. Porque ¿cómo va a tener los pies? Solo los simios tienen los dedos de los pies desarrollados para cogerse de los árboles, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo una señorita va a tener los dedos de los pies desarrollados? Eso es un indicio de delincuencia. Ya le contesté, mi amigo. Importa muchísimo para el positivismo jurídico penal estas tonterías. Para usted y para mí eso no tiene ninguna importancia. Nada indica que uno tenga dedos largos, que tenga la nariz así, que tenga las orejas de esta forma, etcétera, etcétera, ¿ya? Nosotros, a diferencia de los positivistas, no nos vamos a inspirar en una teoría de la culpabilidad por el autor, que sería terrible.
Nos vamos a inspirar en una teoría de la culpabilidad por el hecho. Nos importa qué hizo, nada más, aunque sea guapo, feo el tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando usted sea juez, no se fije en tonterías. Usted no se fije, este tipo es moreno, este tipo vive en un pueblo joven, este tipo no habla bien el español, este tipo ni siquiera me ha saludado, es un malcriado, lo envío a la cárcel, porque si me hubiera saludado le pongo menos pena, pero eso ¿cómo va a ser derecho penal? Únicamente tiene usted que reparar, observar, estudiar y calibrar y cuantificar la culpabilidad por el hecho. No nos importa si el señor es feo o guapo, etcétera, 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 punto final. Le contesté, mi amigo. ¿Algún otro comentario, pregunta? Claro, alguien me dice, Ticona me dice la frenología, pero la frenología, mi amigo, es anterior a Lombroso. Es, yo creo que unos 70 años, por lo menos. Pero también es más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, no tanto. Los frenólogos, Gall, en internet busca, Joseph José Gall se escribía con L, es pues el fundador de la frenología. Él cree haber indicado aquellas partes del cerebro donde se encuentra el crimen, por ejemplo. Si nosotros hemos nacido con una porción de cerebro que nos arroja al crimen, entonces ¿para qué estamos estudiando derecho penal? Si de hecho ya pues vamos a ser delincuentes porque corporal o somáticamente estamos predeterminados a delinquir. Mejor ya cerremos el curso, estamos perdiendo acá todos nosotros nuestro tiempo. No es un problema de derecho penal, el derecho penal o el crimen, ¿ya? Es un problema médico o genético. Las personas están haciendo así. En vez de construir cárceles, de estar contratando profesores para que dicten el curso, busquemos médicos que nos hagan alguna terapia génica somática para que los niños del futuro nazcan sin esa porción de cerebro que nos arroja al crimen, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, la frenología, Iconamita, es por un cuento, hijito, es un engaño también, ¿verdad? No creo que alguna vez, bueno, y si lo hacemos, eso va a tener sus consecuencias. No creo que alguna vez identifiquemos aquella parte del cerebro que nos hace delincuentes. Porque si existe una parte en el cerebro que nos hace delincuentes, fíjate, simplemente por la medicina que lo extirpe y se acaba con el crimen. ¿Para qué tenemos derecho penal y cárceles? Y cursos de derecho penal, sobran. Y por otro lado, si esa porción de cerebro me hace delincuente a mí, yo no soy libre de escoger entre el bien y el mal. Si no soy libre, ¿cómo me van a imponer responsabilidad penal? Si la libertad es un componente de la culpabilidad. No hay delito sin culpabilidad y no hay culpabilidad sin libertad. Entonces, eso de la frenología es verdad que existió toda una rama, una disciplina, como dice Ticona Mita con mucha razón, que estudiaba el cerebro, se llama la frenología, pero hoy día ya nadie se toma en serio esos estudios, ¿eh? Salvo que yo esté pues equivocado. Felizmente que manejamos ustedes básicamente internet y podrían en este momento o en una hora que terminamos las clases estar investigando por esa vía en el ciberespacio en qué consiste la frenología. Punto aparte. Entonces, si no hay más preguntas, terminé de estudiar el causalismo naturalista. Cambio de tema. Ahora me voy a ocupar del causalismo valorativo. Los discípulos de List y de Belling se dieron cuenta que las cosas no eran como ellos las explicaron, ¿verdad? Había por ahí que hacer algunos ajustes. No todas las personas que voy a mencionar necesariamente han sido discípulos de ellos, necesariamente, digo, o acaso sí. Fíjese, se dieron cuenta que no era correcto decir que en lo injusto penal hay elementos solo objetivos y que en la culpabilidad están los elementos subjetivos. ¿Qué hicieron estos juristas? Por ejemplo, Frank. Ingrese por internet más tarde y descubra quién es Frank. Frank va a decir, no estoy de acuerdo que en lo injusto penal haya solo elementos subjetivos y que en la culpabilidad estén los elementos subjetivos. Continúa. Tampoco estoy de acuerdo, dice,
que debamos trabajar con un concepto de culpabilidad por el autor, sino más bien deberíamos trabajar con un concepto de culpabilidad por el hecho. Pero eso no es su aporte más importante. Su aporte más importante es el que voy a mencionar a continuación. Finalmente, en lo que tiene que ver con la culpabilidad, va a decir, no estoy de acuerdo con el concepto psicológico de culpabilidad con la que está trabajando en derecho penal. No me parece convincente decir, si se da un nexo mental entre el agente activo, el hecho que está cometiendo y el resultado que está produciendo, o que va a producir en unos instantes más, ese señor es culpable. Si no se da el nexo causal, nexo psicológico, ese señor no es culpable. Ya que yo voy a demostrar, y demostró, que dándose ese nexo psicológico o mental, las personas podían ser inculpables. Aquí ve el ejemplo, que es de él, no es mío, es de él. Aquí ve el ejemplo. Dice, usted lo conoce porque he hablado de ese caso el semestre pasado. Dice, si dos personas, luego de un naufragio, se encuentran a 200 kilómetros del litoral peruano y no tienen sino un único salvavidas que resiste el peso de uno de los dos, pero no de los dos, es seguro que A va a querer matar a B para salvarse, y es seguro que B va a querer exactamente lo mismo. En efecto, en algún momento A va a matar a B o B va a matar a A. Cuando venga la policía, los rescatistas, y le interrogue respecto de B, y le digan, ¿y por qué B acaba de morir? A le va a decir, no sea usted idiota, señor, se sobreentiende porque lo he matado yo, y lo he matado porque este salvavidas, puede usted hacer la prueba, solo resiste el peso de uno de los dos, y era la única forma de impedir que ese señor a quien he matado me mate a mí. Oiga usted, señor, entonces usted tenía conciencia de que matar era, obviamente que tenía conciencia de que matar era delito. Oiga usted, señor, o sea que usted quería matar, obviamente que también quería matar, y por eso maté. Pues bien, le aviso, le comunico que hemos revisado el código, y el código dice que usted tiene que quedar exento de responsabilidad penal. Ahora voy a Freudenthal, ¿ya? Dije que iba a hablar de un penalista de 1922, se llama Bertolt Freudenthal. Ahora Bertolt Freudenthal acaba de decir al derecho penal que a las personas no se les puede exigir que realicen conductas distintas a las que están obligadas a realizar en ese caso concreto. En suma, aunque se dé el nexo psicológico del que hablaba el causalismo naturalista, las personas tienen que quedar exentas de responsabilidad penal. Esto se lo debemos a Frank y a Bertolt Freudenthal. Frank va a crear el concepto normativo de culpabilidad en 1907 y Freudenthal el concepto de no exigibilidad de otra conducta en 1922. He ahí el concepto normativo de culpabilidad, que no es el concepto psicológico de culpabilidad con la que trabajaba, ¿sí?, el causalismo naturalista. Al causalismo valorativo le debemos, y ese es un gran adelanto, el que hoy estemos trabajando con un concepto normativo de culpabilidad. Punto aparte. Recuerde usted que, según el concepto psicológico de culpabilidad, si se daba ese nexo mental entre el agente activo, el hecho que estaba ejecutando y el resultado que ya iba a producir, si no se daba ese nexo mental o psicológico, no era culpable. O somos o no somos culpables. El causalismo valorativo le va a decir, no señor, podemos ser más o menos culpables. No es que o somos o no somos culpables. También podemos ser culpables y hay grados de culpabilidad. Serán más culpables las personas más leídas, porque tienen mayor conciencia de la antijuridicidad, y serán menos culpables las personas menos leídas, porque tienen menor conciencia de la antijuridicidad. Sucede que el derecho se tiene que adecuar a la realidad, y es una realidad que en este caso concreto, este señor tenía mayor conciencia de la antijuridicidad. Y es una realidad
que en este otro caso concreto, este señor era tan torpe y burdo y tan ignorante que tenía poca conciencia de la antijuridicidad. El hecho se va a adecuar a esa realidad y no realidad al derecho. Eso también se lo debemos al concepto normativo de culpabilidad. Yo suelo decir todos los años, perdón, y me imagino que a usted también se lo he dicho cuando analizamos el artículo 7 del título preliminar, no es que o somos o no somos culpables, ¿eh? Hay tantos conceptos de culpabilidad cuantos habitantes existen en el planeta Tierra. Y usted, que va a ser juez o fiscal, tiene que saberlo desde ahora. Usted no puede decir, yo a todos los trato de la misma manera. No. Aquella persona que tiene mayor conciencia de la antijuridicidad es culpable, pero le aplica a usted una pena mayor. Aquella persona que tiene menos conciencia de la antijuridicidad es culpable, pero le aplica a usted una pena menor. Esa lección ya la hemos desarrollado, ¿ya? Se llamaba la cuantificación de la pena. Usted no puede tratar de la misma manera a todas las personas. Ya, principio de justicia distributiva elemental, ¿eh? Hay que tratar igual a los que son iguales, pero de manera diferente a los que son diferentes. Punto aparte. Todo eso se lo debemos al causalismo valorativo, creado, fundado, construido por Frank a partir del año de 1907. Muy bien. Entonces, ya hablé de la parte de la culpabilidad, pero todavía no he hablado de lo injusto penal. Hablaré de lo injusto penal. ¿Qué dicen estos juristas, el causalismo valorativo, de lo injusto penal? Dicen lo mismo que los otros en cuanto a los componentes del delito. Dicen que el delito es una acción típica antijurídica. A eso le llaman lo injusto penal. A diferencia de lo que señalan los primeros, el causalismo naturalista, estos segundos van a decir que en la acción hay elementos objetivos, claro. En la tipicidad hay elementos objetivos, pero también subjetivos. En la hay elementos objetivos, pero también subjetivos. Por consiguiente, se diferencian, pero radicalmente, unos y otros. A ver, profesor, demuéstranos o explícanos o cuéntanos cómo es que ellos reconocen elementos subjetivos en lo injusto penal, hecho que no admitía el causalismo naturalista. Lo hago con todo gusto, ¿ya? Fíjese. Primero comienzo por la tipicidad. Para ello, me interesa recordarle que el causalismo naturalista dice que en la tipicidad solo hay elementos objetivos y descriptivos. Muy bien. El causalismo valorativo va a decir, eso es mentira, porque hay tipos penales anómalos y otros que no lo son. La palabra es de ellos, anómalos, o sea, anormales, pues imagino que son. Los tipos anormales contienen elementos subjetivos y los tipos penales que no son anormales no tienen que contener elementos subjetivos, pero ya ahí hay un gran avance, por lo menos se está reconociendo la posibilidad de que algunos tipos penales contengan elementos subjetivos. Y citan los tipos estos, por ejemplo, yo me acuerdo de uno y hasta de dos, que son pocos, no creo que en el código haya más de 10, que son pocos. Yo me acuerdo ahorita de dos. Dicen ellos, en los delitos contra el patrimonio, puede ser el hurto, puede ser el robo, no basta con que el agente activo ingrese a la casa del sujeto pasivo, coja el teléfono celular y se lo lleve. O sea, no basta con que el agente activo desapodere al sujeto pasivo del objeto material del delito de hurto, sino que además se debe exigir que este señor obre con animus lucrandi, con animus furandi, que es lo mismo decir, con la intención de obtener un beneficio económico. Las intenciones, jóvenes alumnos, no son elementos objetivos, son elementos subjetivos. Las intenciones, jóvenes alumnos, no se miran a través del uso de los sentidos. No las conozco a través del uso del tacto, del gusto, de la vista, no. Son elementos no perceptibles a través del uso de los sentidos y que están presentes en los tipos penales anómalos. Otro ejemplo que me acuerdo que se encuentra en las obras de estos juristas, ¿verdad? En el delito de injuria o de difamación, no basta con que la gente utilice un adjetivo que le sirva para herir, para lesionar el honor del sujeto pasivo, sino que además tiene que obrar con animus injuriandi,
animus, eso no es un aspecto objetivo del tipo penal, es un aspecto subjetivo de la tipicidad penal. Con esos dos ejemplos, le demuestro a usted, ojalá lo haya logrado, ¿verdad?, que no es verdad que en la tipicidad solo hayan elementos objetivos, también existen elementos subjetivos. Este avance se lo debemos al causalismo valorativo. Punto aparte. Pero el causalismo valorativo va más allá. Dice, mientras que el causalismo naturalista solo admite elementos descriptivos en la tipicidad penal, yo voy a demostrar que existen elementos normativos en la tipicidad penal. El elemento descriptivo es fácilmente reconocible, porque lo único que tiene que hacer usted es ver si la conducta que yo he cometido, que yo he ejecutado, cogiendo un arma y disparando sobre la cabeza de mi enemigo y matándolo, es la misma que se encuentra en el artículo 106 del Código Penal. Si la respuesta es afirmativa, usted va a predicar que mi conducta es típica y que soy probablemente un delincuente. Si la respuesta es negativa, usted va a predicar lo contrario, que acá no hay tipicidad y que yo no soy un delincuente. El causalismo valorativo va a decir, hay palabras que utilice el legislador de las que podemos predicar un más o un menos. Hay palabras que utilice el legislador que no podemos conocer a través del mero uso de los sentidos, sino tendríamos que tener un conocimiento más profundo. Ejemplo, en algún momento, el próximo año, va usted a estudiar el delito de libramiento indebido de cheques. Y en el código hay un artículo que dice, el que gira un cheque sin provisión de fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la palabra cheque, que es un componente o elemento objetivo del tipo penal de ese delito, no contiene un elemento descriptivo, contiene un elemento normativo. Para saber qué es un cheque, usted ha tenido que llevar un curso de contabilidad o por lo menos de derecho comercial, de derecho. Se ha tenido que matricular en la Facultad de Derecho o estudiar contabilidad o alguna otra carrera más o menos afín, o haber trabajado con su papá si es contador y que su papá le explique qué es el cheque. Pero si ustedes no han estudiado ese curso o esos cursos o su padre no es contador, yo le apuesto que usted no tiene la más remota idea qué es el cheque. La palabra cheque, de la que se vale algún tipo o artículo del Código Penal, contiene un elemento normativo. No se puede conocer qué es un cheque a través del uso de los sentidos. Se tendría que haber estudiado un curso para conocer qué cosa es el cheque. Punto aparte, lo mismo ocurre con el artículo, no sé si lo mismo, creo, o peor, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el artículo 106 del Código Penal, que aparentemente es fácilmente entendible. El 106 recoge el delito de homicidio y dice así, el que mata a otro será sancionado con tal pena. La palabra matar, el que mata, contiene un verbo, el verbo matar, ¿sí? Implica que se ha quitado la vida a una persona que ya nació y que todavía no ha muerto. Los conceptos de vida y de muerte, según lo veremos el próximo año cuando estudiemos el delito de homicidio, son conceptos no descriptivos, sino por el contrario, normativos o valorativos. No es que usted esté vivo porque usted se siente vivo. Usted está vivo porque eso dice la ley. Profesor, qué terrible lo que está diciendo. Sí, revise usted el curso de personas. Usted ha llevado el libro de personas del Código Civil. Dice que la persona lo es desde el nacimiento. Entonces, no es que yo lo diga, lo dice la ley. Cambio de tema. En la ley de salud se dice cuando una persona muere. No es cuando usted lo diga, no es cuando lo diga el juez, no es cuando lo diga el fiscal, no es cuando lo diga yo, el profesor Julio Hermaza. No. Tendría que leerla, me va a decir que en Perú la muerte acaece en tal momento. Esa ley no se aplica para otros países. No todos los países trabajan con el mismo concepto de vida y con el mismo concepto de muerte. La vida y la muerte son conceptos normativos. Es más, nuestros órganos humanos a veces se mueren antes que nosotros y a veces se mueren después. La vida de mis órganos es distinta a mi vida. Fíjate, y parecía sencillo entender el contenido del artículo 106 del Código Penal. La palabra muerte o vida son palabras que contienen conceptos normativos, no meramente descriptivos. Eso se lo debemos al causalismo valorativo. El causalismo valorativo dice que la tipicidad no es un mero encuadramiento, hay algo más todavía que el mero encuadramiento. La mera
el mero encuadramiento, la mera tipicidad se dará, pues, si es que hay solo elementos descriptivos en el tipo penal, pero si por mala suerte no solo hay elementos descriptivos, sino también normativos, el asunto se complica porque a través del uso de los sentidos no podríamos percatarnos si la conducta ejecutada por el agente activo fue típica o no fue típica. Punto final, acabé esta parte, quedo a vuestra disposición. Y luego seguimos, claro, con la antijuricidad. Hasta aquí, ¿algún comentario? Bien, avancemos entonces. Recuerde usted que el causalismo naturalista no recoge elementos subjetivos ni en la acción, ni en la tipicidad, ni en la antijuricidad. Recuerde usted que el causalismo valorativo no solo reconoce elementos subjetivos en la tipicidad, sino también valorativos en la tipicidad. Muy bien. Ahora le diré otra cosa. El causalismo naturalista dice que lo injusto es objetivo, entonces la antijuridicidad tiene que ser objetiva. Mira, pero el causalismo valorativo va a decir que la antijuridicidad no es necesariamente objetiva, que podría tener elementos o componentes subjetivos. Se lo demuestro. Utilizando los ejemplos, pues, de ellos mismos, de los dos sectores de estas teorías, ¿ya? Mira, se lo demuestro. Si una persona, bueno, antes de demostrárselo, recuerde usted que lo contrario de la antijuridicidad son, para seguir a Zaffaroni, las normas permisivas, ¿ya? Para no seguir ahora a Zaffaroni, las causas de justificación. Una norma permisiva o causa de justificación es la legítima defensa. Muy bien. Si mato en legítima defensa, lo que se elimina es la antijuridicidad. ¿Ejecutaré una acción? Sí. ¿Será típica? Sí, pero no es antijurídica. Porque el hecho es pues lícito, está justificado, es lícito. Muy bien. Acaba el ejemplo entonces. Antiguamente, los seres humanos solíamos cazar por deporte. Yo todavía he conocido a estos salvajes, ¿eh? Entonces decíamos, bueno, no tengo nada que hacer, estoy aburrido, voy a ir a cazar pajaritos, voy a ir a cazar, no sé, pues, lagartijas, voy a ir a cazar osos, venados, lo que fuere. En Estados Unidos esta costumbre está harto extendida e incluso tienen autorización en determinada época del año para cazar animales que son mamíferos, o sea, harto evolucionados, ¿eh? Seres sintientes, con familia, con hijitos, y los cazamos pues, por diversión. Muy bien. Entonces, el ejemplo que le voy a poner, yo creo que ya no se va a poder aplicar fácilmente porque usted ya no va a conocer pues, cazadores. Usted ya pertenece a una generación, usted es mucho más civilizado y ya no conoce cazadores, ¿no es cierto? Yo sí los he conocido. Muy bien. Entonces, le decía, nos vamos a un coto de caza con el propósito de cazar animales, no humanos. Estamos preparándonos para ello. Hemos cogido el fusil, con qué se cazará, pues, ¿no es cierto? Con la carabina, con la escopeta, lo que fuere. Estamos limpiándola, estamos colocándole ya los proyectiles o lo que fuere, y de casualidad apretamos el gatillo y sale un proyectil de bala que va a impactar la cabeza de otra persona que se encontraba a 100 metros de distancia del cazador, escondida tras los matorrales, y que era un asesino que iba a matar al cazador. El cazador no se enteró del hecho. Más tarde se va a enterar, alguien le comunica, pero tú has matado. Yo no sabía que mataba. Yo de casualidad apreté y ni siquiera sabía por dónde fue la bala. Y sucede que esa bala mató a un asesino. Bien. Para el causalismo naturalista, que dice que en la antijuridicidad y por ende en las causas de justificación, la legítima defensa es una causa de justificación, no deben concurrir sino elementos objetivos, ese cazador que mató
a quien lo iba a matar ha obrado en legítima defensa, porque como no deben concurrir elementos subjetivos, no tenía por qué conocer que iba a ser asesinado. Uno, y no tenía por qué matar con animus defensionis. El animus es un elemento subjetivo. Ahora me voy al causalismo valorativo. Para el causalismo valorativo, que cree que nunca cabe legítima defensa si es que la gente no obra con animus defensionis, será pues al revés. Mientras el causalismo naturalista absuelve a ese señor, el causalismo valorativo lo condena. El causalismo naturalista dirá que ese es un caso perfecto de legítima defensa y el causalismo valorativo dirá que ese no es un caso de legítima defensa, porque solo procede la legítima defensa cuando el atacado, que hace uso del eximente del artículo 20, inciso 3 del Código Penal, mata para salvarse, mata para defenderse de una agresión ilegítima del agresor ilegítimo. Entonces, fíjese cuán importante es conocer cómo es que ha ido evolucionando el derecho penal. Ahí tiene usted dos teorías. Creo que no tengo nada más que decirle respecto de estas dos teorías. Si no hay ninguna pregunta, paso a analizar la tercera. Quedo a su disposición por 30 segundos. Doctor, disculpe, buenas noches. ¿Cómo está? Dígame, señorita. Tengo una pregunta. En esta teoría, ¿qué pasaría si no hubiera resultado? O sea, digamos, enfocándonos ahora en un caso de tentativa donde no hay un resultado, pero sí una conducta. ¿No se podría explicar o cómo sería en este caso? Ya, a ver, más o menos veamos si he logrado captarle la pregunta y satisfacer ahora su interés, ¿ya? Profesor, no sé si eso me ha preguntado, ¿ya? Si usted me dice que no, yo no te he preguntado eso, me replantea usted la pregunta. Profesor Julio, ¿qué habría pasado si el cazador no hubiese dado en el blanco? ¿Qué habría pasado si el cazador apretaba el gatillo sin darse cuenta, pero disparaba a otro lugar y no al asesino que quería matarlo? Le contesto, no hubiese pasado nada. Absolutamente nada, no hay tentativa, no hay nada. Porque, eso yo le he explicado a usted el semestre pasado, porque el artículo 4 del título preliminar dice la pena precisa de la lesión o de la puesta en peligro de lesión de bienes jurídicos tutelados. Si la bala está yendo a otro sitio y ni siquiera está disparando el arma con mala intención o con dolo, ni siquiera hay dolo. Y si no hay dolo, hijita, no hay homicidio simple. El homicidio simple se configura dolosamente o malintencionadamente, según lo verá usted pues el próximo año cuando lleve el curso de homicidio simple, ya de parte especial. No sé si eso es lo que me preguntó y si la respuesta ha sido satisfactoria o no. De todas maneras, si hay alguna aclaración, yo la haré escuchándola nuevamente. Sí, doctor. Mi pregunta iba, por ejemplo, digamos que yo quiero matar a una persona y voy... ya estoy a punto de dispararle y le disparo, tengo la intención de matarla, sino que yo fallo. Ya. En este caso no habría un resultado. Se podría igual, digamos, por esta teoría, ¿no? Que se basa en el resultado. No, pero esta teoría no tiene nada que ver, hijita, mira. No tienes ni siquiera tienes que utilizar esta teoría, ni la menciones, no te va a servir para nada esta teoría. Ahora le voy a explicar yo. Pero claro, eso ya lo expliqué el semestre pasado, si la memoria no me traiciona. Los delitos se perfeccionan o no se perfeccionan. Los romanos decían flagitum perfectum por un lado y flagitum imperfectum por otro lado. Se pueden consumar o no se pueden consumar. Si una persona con ánimo homicida, con la intención de matar, coge una pistola, apunta y dispara sobre ese enemigo y lo mata, estamos frente a un delito de homicidio consumado. Si no lo mata, eso lo hemos estudiado el semestre pasado, señorita, hay tentativa de homicidio. Punto aparte, si lo mata, hay disvalor de acción. Si no lo mata, hay disvalor de acción. No hay ninguna diferencia en el disvalor de acción, sea que lo mate, sea que no lo mate. Las dos conductas son igualmente disvaliosas. Punto aparte. En el primer caso, cuando lo mata, hay un disvalor de resultado mayor. En el segundo caso, cuando no lo mata, hay un disvalor de resultado menor. Si esto es así,
la pena para el primer caso tiene que ser mayor que para el segundo caso. Se acabó. Fíjese, ¿acaso he hecho uso, señorita, de la teoría del concepto del causalismo valorativo? No tiene nada que ver eso con el causalismo valorativo. Eso tiene que ver con una lección que yo ya le impartí a usted el semestre pasado y que se llamaba la tentativa, el iter criminis, no me acuerdo, ¿verdad? Pero uno de esos nombres ha tenido que tener. Ese es un problema de iter criminis. ¿Cómo es que se llega a consumar o no consumar el crimen? Se acabó. ¿Algo más, amigos? Buenas noches, doctor. No sé si me podría aclarar. Su nombre, si no me da su nombre... Soy Laura Ticona, profesor. Laura Ticona. Ticona, dígame. Profesor, en el ejemplo que dio del cazador, para el causalismo naturalista es culpable y Sí. para el mejor dicho, no es culpable, y para el causalismo valorativo sí es culpable. Exactamente, exactamente. Ha contestado usted bien, ha razonado usted muy bien, ¿no? Y ya se habrán dado cuenta por qué, ¿no? Mira, si no necesitas la presencia de elementos subjetivos, porque no hay para el causalismo naturalista, en lo injusto penal, y la legítima defensa es un componente de la antijuridicidad, y la antijuridicidad es parte de lo injusto penal, tú tienes que absolver a ese cazador que ha matado por accidente al asesino, porque ese es un caso de legítima defensa. En la legítima defensa no se exige la presencia de elementos subjetivos. Nos vamos a la otra teoría. Como la otra teoría ha dicho otra cosa, ha dicho, no, señor, en la legítima defensa el agente activo tiene que obrar con animus defensiones, y en este caso concreto, ni siquiera sabía que era atacado, que iba a morir en unos segundos o en un segundo más. Mira, no puede haber por legítima defensa, porque no está obrando con ánimos defensiones. Y ni siquiera hay ánimos defensiones, hay algo menos todavía, ni siquiera sabía que se encontraba en una situación de peligro. Es correcto su razonamiento. Punto aparte. Vámonos al finalismo. Aunque me va a tomar mucho tiempo el finalismo, no sé si lo dejo ahí. ¿Algún comentario, amigos? ¿Alguna otra nota? ¿Algo no está claro? Doctor, Dígame. por mi parte no le entendí muy bien los fundamentos por el cual el causalismo valorativo lo condena. No. Ahora le explico, con todo gusto, le explico. No hay problema. Fíjese, la idea es que entiendan, ¿eh? No tiene sentido, pujito, que yo hable y que luego usted, por tímido, no me pregunte y se quede pues sin saber nada. O sea, yo tengo la obligación de explicarle, de enseñarle a usted, salvo porque que ya no quiere entender y yo me dé cuenta que no quiere entender, me explico, salvo que lo haya repetido 4, 3, 5 veces, todos hayan entendido y usted pues no quiera a la fuerza, pues, ¿cómo va a entender pues si está usted viendo televisión? Ay, sí me amargaría, ¿no es cierto? Profesor, no entiendo porque cuando te he hablado está viendo televisión, ¿cómo le voy a explicar? Yo no le explicaré, vaya, súbase la lección está en el aula virtual, vaya a repasar ahí. Pero como no es su caso, joven, le explico. A ver. Primero nos vamos a ir al causalismo naturalista. Ya sabemos que estos señores dicen que el delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Ya sabemos que estos señores están totalmente convencidos que en la acción, en la tipicidad y en la antijuridicidad no debe existir elementos subjetivos. No, no y no. Vámonos al causalismo valorativo. Para ellos el delito es exactamente lo mismo. Pero en lo injusto penal sí deben existir elementos subjetivos. Por ejemplo, en algunos tipos penales que llaman anómalos, debe existir el animus, si se trata de un hurto, furandi o lucrandi. Si se trata de un delito de injurias, el animus injuriandi. Y así hay 4 o 5 casos más por ahí, que yo no me acuerdo cuáles son ahora, ni interesa conocerlos tampoco. Bien, entonces, para ellos, en algunos tipos penales, debemos exigir la presencia de elementos descriptivos, claro que sí, pero también de elementos subjetivos. Eso no nos interesa para resolver el problema de la legítima defensa. Punto aparte. Luego dicen estos señores que en la antijuridicidad hay elementos subjetivos.
¿Pero qué señores dicen eso, profesor? Los que siguen el causalismo valorativo, cosa que no reconocen los que siguen el causalismo naturalista. Ellos dicen que en la antijuricidad todo es objetivo, perceptible a través del uso de nuestros sentidos. Nada es subjetivo. Ahí no encontremos ánimos, intenciones, conocimientos, subjetividades. Esas subjetividades se van a la culpabilidad. Punto aparte, ¿eh? Sigo avanzando. Luego, las dos teorías dicen, la legítima defensa es un elemento negativo de la antijuridicidad. Si mato en legítima defensa, dicen las dos teorías, quedo exento de responsabilidad penal porque no hay antijuridicidad. ¿Habrá acción? Sí. ¿Habrá tipicidad? Sí, pero no antijuridicidad. Para que haya delito tiene que haber los 4 elementos. Primero la acción, después la tipicidad, después la antijuridicidad y finalmente la culpabilidad. Punto aparte. Ahora, como el causalismo naturalista no reconoce elementos subjetivos en lo injusto penal y la antijuridicidad es parte de lo injusto penal y la legítima defensa, que es una causa de justificación, es parte de lo injusto penal, el causalismo naturalista no va a exigir animus defensionis en la legítima defensa. Ahora cambio de tema. ¿Cómo el causalismo valorativo, en cambio, sí exige la presencia de elementos subjetivos en la legítima defensa, y la legítima defensa es una elección vinculada a la antijuridicidad? En la antijuridicidad hay elementos subjetivos. Punto aparte. En el ejemplo del cazador, si el cazador por accidente, solo por accidente, sin darse cuenta de lo que está haciendo, ni quiere hacer porque él quiere limpiar el arma. Limpiar el arma es una conducta típica. Si por limpiar el arma y sin darse cuenta, aprieta el gatillo del arma, sale un proyectil que mata a un asesino que en ese preciso instante se preparaba para matar al cazador, veamos, el causalismo naturalista lo absuelve porque es un caso puro y neto de legítima defensa. Veamos, el causalismo valorativo lo condena porque no es un caso de legítima defensa. Profesor, ¿por qué para el causalismo naturalista es un caso de legítima defensa? Porque como no exige elementos subjetivos, ejemplo, animus defensionis, animus defendendi, y el cazador, sin animus defendendi, está matando al asesino y salvando objetivamente su vida, ese es un caso de legítima defensa. Ahora me voy al causalismo valorativo. Como el cazador no sabe que está siendo atacado, no puede hacer uso del animus defensionis. Como no hay animus defensionis, y en las causas de justificación o en la antijuridicidad deben concurrir elementos subjetivos, no puede ser un caso de legítima defensa. Como no es un caso de legítima defensa, ese señor ha cometido delito. Para la anterior teoría, como si es un caso de legítima defensa, ese señor no ha cometido ningún delito. Bien. Edward, ¿ahora sí se entendió? Sí, doctor, ahora sí lo entendí. Excelente. ¿Algún comentario, alguna pregunta, amigos míos? Bien, yo creo que nos quedamos ahí, mis amigos, ¿ya? Yo creo que nos quedamos ahí. Ya no tenemos tiempo para avanzar. O si usted quiere hago el intento de avanzar, correré un poquito, ¿ya? Un poquito correré. Y quizás, sí, avanzaremos un poquito. Ponga usted finalismo. Empiezo. Yo no me acuerdo bien si fue el año de 1930 o 31, pero de hecho que ha sido el 30 o el 31. Ya se van a cumplir 100 años. Faltan 10 años y se cumplen 100. Le digo, repito,
Yo no me acuerdo bien si fue el año de 1930 o 1931, en que un jurista alemán, acaso el más importante, acaso no lo sea, del siglo XX, va a producir una revolución en el derecho penal. De tal magnitud que cuando el año de 1970 Jiménez de Azúa escribe, me parece que es el prólogo o el estudio preliminar, para el librito de Franz von Liszt, el programa de Marburgo de Derecho Penal, yo lo tengo ese estudio, se llama el Corsi Ricorsi en el Derecho Penal. Yo me acuerdo clarito lo que dice en la parte final de ese trabajo. El año de 1970, Jiménez de Azúa muere el 16 de noviembre del 70. Me imagino que a principios de los 70 escribe este documento. Mira, cuando escribe Jiménez de Azúa este documento a punto ya de morir, dice: el penalista más caótico que existe, bueno, no lo dice así, pero como yo torpemente, yo soy un torpe, ¿no es cierto? El caos producido en el mundo entero en derecho penal se lo debemos a Welsel, que es el penalista que estoy aludiendo, ¿ya? A Welsel, Hans, H-A-N-S, ahora ponga usted W-E-L-Z-E-L, Hans Welsel. Y luego continúa hablando cosas, este señor Jiménez de Azúa, ¿verdad? Va a decir, y también este Zaffaroni tiene la culpa, y Zaffaroni tenía creo 22 años, el 70, a ver, saca la cuenta, era muchachito, y sin embargo ya había producido obras importantes. En fin. Entonces va a citar una serie de nombres y va a decir, estos señores tienen la culpa del caos que hay, tratándose de América, porque habla para América, en América Latina respecto al derecho penal. En efecto, el año 1930 o 31, Hans Welsel va a escribir una obra importante del derecho penal y va a producir una revolución en el derecho penal. Él es el creador del finalismo o de la teoría finalista, Welsel. Evidentemente que Welsel luego va a escribir en la década de los 60, me parece, sí, yo creo que sí, en la década de los 60 va a escribir otro trabajo, después que ya era pues famosísimo a nivel mundial, indicando que su teoría no debía llamarse finalista, sino la teoría, déjame acordarme, biocibernética de la acción, biocibernética de la acción. En Internet tú vas a comprobar que no te estoy mintiendo, tú entras en Internet y decís, concepto biocibernético, Welsel pones, y va a salir igualito. Entonces, en los años 60, este autor, ya un poco, creo yo, excéntrico por la fama o por lo que fuere, dice, me equivoqué. Yo no debí bautizar y no debe ser conocida mi teoría como la teoría finalista de la acción penal. No. Mejor es que se llame, y quiero llamarla, el concepto biocibernético de acción. Obviamente que nadie le hizo caso a Welsel y todo el mundo le sigue llamando el finalismo. ¿Ya? Bien. ¿Qué va a ocurrir con él? ¿Qué va a proponer esta teoría? Va a proponer varias cosas. Primero, va a decir que no es verdad que en lo injusto penal hay elementos objetivos solamente. Que no es verdad que el dolo o la mala intención deba estar en la culpabilidad. Que es necesario trasladar el dolo de la culpabilidad a la tipicidad. Que es necesario reconocer que un elemento subjetivo de la tipicidad es el dolo. Que es necesario reconocer que los otros elementos subjetivos de la tipicidad podrían ser el animus injuriandi o el animus necandi en el homicidio o el animus lucrandi en el delito de robo. Que deberíamos trabajar con un concepto normativo de culpabilidad. Que en la acción, o que la acción no es meramente inervación o distensión muscular. Bien. Que en la legítima defensa o en las causas de justificación deberían existir elementos subjetivos. O sea, va a decir todo lo contrario de lo que hemos aprendido hasta aquí nosotros. Porque en primer lugar, no va a creer que solo los tipos penales anómalos deban tener elementos subjetivos. Si no escucha, todos los tipos penales, pero todos sin excepción, no puede existir un solo tipo penal que no tenga elementos subjetivos. Por consiguiente, hay que desconocer valor a esa clasificación anterior
que decía que tenemos que distinguir entre tipos anómalos y tipos no anómalos. Muy bien, comenzaré por la acción. Acá se va a inspirar en Aristóteles, Welzel, ¿ya? Bueno, tendría usted que leer para Aristóteles. Cree Aristóteles que no existen acciones no finales y que decían los causalistas que la acción es causal. Cree Welzel que todas las acciones jurídico-penalmente relevantes o no jurídico-penalmente relevantes portan, tienen, poseen, detentan una finalidad. Incluso las no jurídico-penalmente relevantes. Ejemplo, muchos de ustedes en este preciso momento tienen un lapicero en la mano y un cuaderno o una hoja y están anotando las ideas más resaltantes que creen, suponen, van a entrar en el examen, de la explicación que estoy dando yo. Mientras yo hablo, usted está escribiendo. La finalidad suya es guardar información en ese papel, para luego solo repasarlo y aprobar el curso. Nada más. Esa acción de coger el lapicero, fíjate, es final, tiene una finalidad. Quiero mover los músculos de la mano para plasmar en este documento algunas ideas centrales de las que esté exponiendo el profesor para no tener ningún problema en el examen, primero, segundo, tercero, etcétera, etcétera. Punto aparte, cuando yo explico la lección en clase, hoy día yo no he tenido el honor de conocer a mis alumnos personalmente, pero con el trato cotidiano nos vamos conociendo de otra manera, ya llegará el día en que podamos vernos, pero cuando yo explico el curso de Derecho Penal frente a mis alumnos, a veces suelo mover la mano. Mientras voy hablando, voy moviendo las manos, ¿verdad? O una de las manos, generalmente muevo la mano izquierda, le digo, me parece que esto es así. Claro, mi propósito es transmitir, dar fuerza a mis palabras, transmitir más fácilmente las ideas, dar fuerza a mis palabras. Ese movimiento que doy parece maquinal. O sea, pues eso es un tic, pues tienes un tic y es un problema de nervios seguramente. No, la idea es que se me entienda mejor, ya que no soy tan buen profesor como otros. Yo conocí, por ejemplo, a Ribacova, a Zaffaroni, Cerezo Mir, ¿verdad? Cuando ellos explicaban, no movían nada, porque no necesitan ayudarse de las manos, ni gesticular, ni gritar, ni saltar, nada. Ellos, con el uso de las palabras, llegan perfectamente a sus alumnos. Como yo no tengo tanta capacidad, a veces pues me ayudo de la mano, o cojo una tiza, del lapicero, del pupitre, no sé, de la pizarra, etcétera, etcétera. Entonces, esos movimientos que no son jurídico-penales son finales. Cuando salgo a la calle y me pongo un sombrero, el ponerme un sombrero no significa que la acción sea jurídica. No tiene nada de jurídico. La única finalidad es protegerme de los rayos solares. Cuando quiero comer una manzana, la lavo. La única finalidad de realizar ese movimiento corporal o esos diversos movimientos corporales es impedir que me contagie alguna enfermedad estomacal, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las acciones que realizamos, dice Welzel, sea que fuesen jurídico-penalmente relevantes, sea que no fuesen jurídico-penalmente relevantes, siempre, pero siempre tienen una finalidad. No existen acciones sin finalidad. Por eso su teoría se llama la teoría finalista. Fin. Bien. Si tuviese, bueno, con mayor razón pues en el homicidio, ¿no es cierto? Con mayor razón en el hurto, en el robo. Él dice, el homicida no es una persona que tiene un brazo con una arma que viene del mundo del no ser y que aparece en este mundo disparando el proyectil de ese instrumento. No, detrás del arma está la mano, detrás de la mano está el brazo,
Detrás del brazo está la persona, y esa persona piensa, y se propone fines y metas, y su finalidad es matar, o lo que fuere, ¿no es cierto? Entonces, él dice, no existen acciones causales. Todas las acciones, dolosas o no dolosas, jurídico-penalmente relevantes o no jurídico-penalmente relevantes, sin excepción, siempre tienen una finalidad. No existen, a diferencia de lo que dicen los causalistas, acciones causales. Así resuelve el problema de la acción. Continúa el finalismo. Dice, vamos a trasladar el dolo que está en la culpabilidad y lo vamos a ubicar en la tipicidad. Y eso sí es producir una revolución en el derecho penal. Yo me acuerdo que mi profesor de derecho penal no era ni causalista, no era nada, pero no sabía nada de doctrina. Me acuerdo, perdonen que me exprese así. En esa época en Arequipa no estaba desarrollada tanto la dogmática jurídico-penal, entonces este señor hablaba de cosas que yo no... enseñaba el código. Ahora vamos a aprender usted de memoria el artículo tal, ya está 20, 18, 15, 13, se acabó. Pero nunca nos explicaba por las teorías, cómo evoluciona el delito, el causalismo valorativo, el causalismo naturalista. Oiga, me he puesto un poco mal de la garganta. Ay, madre mía. Bien, yo creo, mis amigos, no sé qué me ha pasado, que no puedo editar la clase. Yo creo, jóvenes, que nos quedamos ahí. Son las 7:09. Nos quedan todavía 10 minutos. Quedo a vuestra disposición. Si hay algún comentario, una pregunta que usted quiera hacerme. Bien. Dicho esto, jóvenes amigos, yo creo que nos vemos el día jueves. Cuídense, un abrazo. Chao, chao, chao. No se olvide, señor delegado, de enviarme un mensaje recordándome que presente un escrito al señor decano para que nos arreglen este problemita que tenemos con el horario, ¿ya? Bien. Chao, chao, chao a todos. Está bien, doctor. Hasta luego. Cuídese. Chao. Hasta luego, profe. Adiós a todos, adiós a todos. Chao, chao, chao.